Tiempo Internacional. El mundo en 7 días. El programa del Instituto de Relaciones Internacionales. Conducción, Cristian Reyes. Participan Norberto Consani y Juan Alberto Real. Producción general, Juana Álvarez Eiras. La actualidad global. El mundo en 7 días. Nepal. El primer ministro renuncia a su cargo tras mortales protestas contra la prohibición de redes sociales. El primer ministro de Nepal, Kagda Prasad Oli, dimitió el pasado 9 de septiembre tras una ola de protestas contra la prohibición de las redes sociales que derivó en choques mortales con la policía y el incendio de viviendas de destacados líderes políticos. Irán. Organismo Internacional de Energía Atómica. Ambas partes retoman el diálogo y anuncian un acuerdo de cooperación nuclear. Las delegaciones de Irán y del OIEA acordaron la reanudación de la cooperación bilateral con respecto al programa nuclear iraní en una reunión en El Cairo el pasado 9 de septiembre. El acuerdo implica el regreso de las inspecciones de la entidad internacional a las instalaciones nucleares de Teherán luego de la denominada Guerra de los 12 días con Israel. Polonia invoca el artículo 4 de la OTAN tras derribar varios drones rusos. El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, solicitó el pasado 10 de septiembre la activación del artículo 4 de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que permite consultar a sus aliados militares en caso de amenaza tras la interceptación de varios drones rusos que entraron a su espacio aéreo. El premier polaco también se refirió al ataque como una provocación a gran escala y habló de la posibilidad del conflicto militar más cercano desde la Segunda Guerra Mundial. En tanto, Rusia rechazó las acusaciones. Venezuela-Costa Rica. Maduro reta a la gobernadora de Puerto Rico a liderar una invasión contra Venezuela. El presidente venezolano estalló contra la gobernadora puertorriqueña Jennifer González, quien lo llamó narcodictador y la desafió a liderar una posible invasión contra su país después de que el despliegue naval en el Caribe ordenado por Estados Unidos entrara en una segunda fase que implica la participación de Puerto Rico. Brasil. El Supremo Tribunal Federal condena a Jair Bolsonaro a 27 años y 3 meses de prisión por intento de golpe de Estado. El pasado 11 de septiembre, tras el pronunciamiento de la jueza Carmen Lucia, los magistrados del Tribunal Supremo de ese país alcanzaron la mayoría para condenar a Jair Bolsonaro a 27 años y 3 meses de prisión por el intento de golpe de Estado contra el actual mandatario Luis Ignacio Lula da Silva, tras haber perdido las elecciones en 2022. La entrevista de Tiempo Internacional. Nos encontramos en diálogo con Lía Rodríguez de la Vega. Ella es doctora en Relaciones Internacionales por USAL, es coordinadora de la Cátedra Libre de la India del Instituto de Relaciones Internacionales, integrante de la Comisión del Consejo Federal en Estudios Internacionales, el COFEI, y subdirectora de Estudios Asiáticos del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales. Lía, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos estos minutos en Tiempo Internacional. No, al contrario, gracias a vos. Te convocamos por un tema que es extremadamente difícil de explicar al público en países de Occidente o en América Latina, porque es una región quizás más conocida por los especialistas que por la gente en general. Hemos tenido días de enorme violencia política en Nepal. Me gustaría nos pusieras al tanto de qué es lo que ha estado sucediendo en estos últimos tiempos en este país en Asia. Bueno, Nepal es un país muy pequeño, tiene menos de 150.000 kilómetros cuadrados, tiene sin embargo una población importante en lo que es esa pequeña superficie, un poco menos de 31 millones de personas, y es fundamentalmente un estado tapón entre China e India, ¿no? Es decir, está rodeado por los dos países más grandes que hay en Asia en términos de volumen de población, lo cual también establece una experiencia absolutamente otra, digamos. Sabemos que son los únicos dos países del mundo que tienen más de 1.000 millones de personas en términos de habitantes. Entonces ya eso, digamos, le da toda una particularidad al país en sí mismo. Y por lo demás, digamos, originariamente era una monarquía absoluta que en la década del 90 empieza a hacer su pasaje a monarquía parlamentaria, atraviesa una guerra civil que dura 10 años
Y eso va a marcar que en el 2006 se produce el ocaso de la monarquía y en el 2008 el pasaje a lo que es hoy una república federal democrática, que es parlamentaria, es decir, tiene un presidente y tiene un primer ministro o primera ministra, y es un país sobre todo pobre, digamos, tiene un gran porcentaje de la población bajo la línea de pobreza. El mundo económico de Nepal es sobre todo agrícola, la industria está relacionada fundamentalmente con agregar algún valor a esos recursos agrícolas, etcétera, etcétera, y como el resto de Asia del Sur en general, siempre se dice esto de India, pero digamos en líneas generales hay una juventud importante en lo que es Asia del Sur. La media de población tiene menos de 30 años y dentro de esa población, entre los 15 y los 24 años, vos tenés un nivel de desempleo que duplica la media nacional. La media nacional es de un poquito más del 10% y la población tan joven de 15 a 24 tiene un desempleo del 20%, un poquito más. Entonces muchos jóvenes, como resultado de eso, se fueron del país, trabajan en países cercanos, lo cual va a hacer que todo el dinero que envían a su país de origen, a Nepal, haga que las remesas tengan una importancia muy grande en lo que es el PBI de Nepal, ¿no? Así las cosas, en 2023, Nepal inicia un camino que nosotros conocemos porque recordamos seguramente el problema que hubo entre X y Brasil, inicia un camino de pedirle a las plataformas que se registren en un registro local, que pongan un representante local, etcétera, etcétera. En ese camino, en 2023, prohíben a TikTok y TikTok rápidamente se registra, hace lo que el gobierno nepalí le pide e inmediatamente vuelve a la acción en las redes sin ningún problema. Esta vuelta ellos le hacen el mismo pedido bajo la gestión del primer ministro Sharma Oli al resto de plataformas, ¿no? Incluido Facebook, X, Google, LinkedIn, etcétera. Y les dan poco tiempo para hacer ese registro, con lo cual el lunes pasado se suspende, digamos, la dinámica en las redes de 26 plataformas. Y eso genera un espacio de protesta de los más jóvenes, básicamente porque en Nepal las redes sociales no sirven solamente para entretenimiento, sino que también son un espacio de expresión política. Entonces, de alguna manera, lo que se ve cercenado ahí es el derecho a la libre expresión, eso genera mucha tensión y sale lo que se conoce como la generación X, los muy jóvenes, a la calle. Las fuerzas de seguridad tienen la orden de reprimir y creo que inicialmente el primer ministro Karmaoli pensó que esto se podría controlar, en principio porque ya venían del antecedente de TikTok que se resolvió rápido y entonces, bueno, no sucedió esto, digamos, cuando las fuerzas del orden, entre comillas, empiezan a reprimir, aparecen ya estudiantes muertos, eso trae más tensión con los estudiantes que alcanzan edificios públicos como el Parlamento, los incendian la casa particular de distintas personalidades políticas, incluyendo el primer ministro Sharma Oli. En uno de esos incendios, terriblemente muere la esposa de uno de los políticos cuya casa estaba siendo quemada, ella no logra salir y muere allí. Es decir, digamos, toda esta circunstancia que ya de por sí es cuestionable desde el gobierno, es respondida también con violencia. Y entonces empieza a generar un hecho que lejos de desescalar, continúa en la misma dirección. Ahora, Lía, el número de víctimas es bastante importante Sí. y vos me señalás que se cuentan entre las víctimas también personas que eran parte del gobierno o que estaban directamente vinculadas con el gobierno. ¿El grueso de las víctimas son los estudiantes que participaron en las manifestaciones? Sí, ¿O el hay un grueso número importante de integrantes de fuerzas de seguridad, agentes del gobierno, funcionarios? Mira, en principio, fundamentalmente gente de la sociedad civil, ¿no? Pero también es interesante, en principio, es porque uno apela a la propia experiencia política también para leer, digamos, es interesante que ellos atacaron también la casa del dirigente del mayor partido de oposición al partido gobernante, el Congreso nepalí, que es proindio,
¿Qué quiero decir con esto? Que tampoco los partidos de oposición pudieron ofrecer algún tipo de contención a esta situación, ¿no? Entonces, por supuesto, en muy poco tiempo las fuerzas militares se ponen en diálogo con el presidente, buscando una figura que sea convocante, escuchan también a la generación más joven, a los líderes de ese movimiento más juvenil, y surge Sushila Karki, que es esta expresidenta del Tribunal Supremo, como una figura que también surgía entre los más jóvenes, que tiene la responsabilidad de llevar, digamos, este gobierno interino y en 6 meses llamar a elecciones. Básicamente, en el medio del inicio de toda esta protesta, lo que hubo fue también una campaña en TikTok, digo yo campaña, no sé si se podría llamar así, pero bueno, un inicio de videos bajo el nombre de Nepo Kid, ¿no? Que aludía fundamentalmente a los hijos de distintos políticos que muestran en las redes, y esto es muy común, digamos, en todo el planeta, en realidad, los hijos de gente que está en situación acomodada mostrando su situación acomodada de vida, su ocupar puestos en el gobierno tal vez sin merecérselo, sin tener la experiencia, etcétera, etcétera, lo cual de alguna manera iba como azuzando la situación, ¿no? Y generó esta situación terrible. Tiempo Internacional. El programa del IRI. Lía Rodríguez de la Vega. Este movimiento que tiene como protagonistas a los jóvenes de la generación Z, ¿entendés que en algún aspecto genera algún tipo de perturbación en el equilibrio regional? Esto sucedió en Nepal. Vos mencionás, es justamente un estado tapón entre los dos estados más densamente poblados del mundo. Estamos hablando de India y de China, que inclusive, salvo encuentros recientes que han tenido Narendra Modi y Xi Jinping en el marco, por ejemplo, el Día de la Victoria, celebrado el 2 de septiembre en Beijing, el 3 de septiembre, perdón, creo que es el 3 de septiembre, un día después de haberse firmado la rendición del Imperio japonés. Históricamente se han visto como rivales, son dos civilizaciones, ni siquiera es algo muy difícil de dimensionar de América Latina. No estamos hablando de estrictamente dos países, sino de dos civilizaciones. Y me imagino que un estado tan pequeño como Nepal, en algún aspecto es fruto u objeto de la tensión que estas dos civilizaciones tienen entre sí. Eh, este movimiento genera alguna forma de desequilibrio regional, cambia en algún aspecto la influencia de India sobre Nepal, le abre una ventana de oportunidad para China, era China quien estaba tutelándola y ahora es una moneda en el aire. ¿Qué se puede explicar al respecto, Lía? Yo diría que no genera, digamos, una cosa en favor de uno y otro. Diría que tanto China como India están muy felices de que hayan llegado a la formación de un gobierno interino y desean profundamente que se sostenga, digamos, una transición tranquila, por así decirlo. Eh, Me parece que es importante tener presente que anteriormente hemos tenido episodios similares en Bangladesh, con la caída del gobierno de Sheikh Hasina, anteriormente en Sri Lanka, con esa deuda y esa situación terrible que se vivió también, que terminó llevando al triunfo de un primer gobierno de izquierda, etcétera. Yo no creo que efectivamente signifiquen una ventaja para uno o para otro, ¿no? En todo caso, sí me parece interesante de lo que vos decís, tener presente y hacer un seguimiento muy atento de cualquier injerencia internacional en la situación local de Nepal, ¿verdad? Básicamente diría que al contrario, esto puede resultar una situación, si vos querés, de mucha tensión para ambos países, ¿no? Tener en su frontera un nivel de problema social de esta envergadura, porque además las fronteras son porosas, porque como sucede en cualquier país limítrofe, digamos, la gente pasa de un lado a otro, etcétera, etcétera. Entonces creo que lo que hay de parte de los dos grandes es el interés de que eso en principio se calme y avance hacia una transición ordenada después del gobierno interino, del llamado a elecciones, etcétera, etcétera. Lo cierto es que tanto India como China sostienen distintas influencias adentro de Nepal,
por historia, si vos querés, a lo mejor el norte de Nepal más relacionado a China, el sur de Nepal más relacionado a India, pero me parece bueno, que esta situación no le conviene a nadie, además de no convenirle a Nepal desde ya, ¿no? Tiempo Internacional. Desde 1998. Analizando la realidad internacional en Radio Universidad. Vos estás mencionando, Lía, y me traía a la memoria algo en otra región, lo sucedido en Bangladesh, por ejemplo, en Sri Lanka, si no me equivoco, si no recuerdo mal. No tiene punto de contacto este tipo de movimientos con la primavera árabe, que parecía que iba a cambiar todo para no cambiar nada y que no sucedió en países de esta región, o tiene más que ver con la emergencia de una juventud postergada. Yo no sé inclusive si esto tiene alguna relevancia. Nepal es un estado mediterráneo también, pero las redes sociales no tienen ese tipo de limitaciones, no hay fronteras para las redes sociales. ¿Pensás que puede haber una especie de dominó en otras sociedades de Oriente, de Extremo Oriente, o es un fenómeno aislado? Mira, en principio yo lo sitúo en Asia del Sur, ¿no? Yo por eso creo que, digamos, uno tiene que seguir observando con mucha atención cuáles son los elementos similares y cuáles no, qué denuncias aparecen en el camino de cada cosa. Una cosa que es innegable es que hay condiciones efectivas de la coyuntura en los tres países que mencionamos que efectivamente llevan a una situación de desesperación de la gente que pueden derivar en circunstancias como esta. De ahí a pensar que necesariamente hay una continuidad entre ellos en términos de un movimiento que replica cosas, no me parece que tanto. Sí me parece que nos debe llevar a la reflexión de, en primer lugar, la vivencia absolutamente diferente que esa generación Z tiene de la política, tiene una relación diferente con la política, está muy mediatizado en muchos sentidos por las redes, ¿no? También es cierto que las redes sociales constituyen una experiencia diferente en cada país, pero en todo caso son como una piedra de toque para tener atentos, lo cual nos hace repensar otra vez el papel de las redes sociales y de las plataformas en términos transnacionales, ¿no? Yo recuerdo siempre, traigo siempre a cuento lo que pasó con Brasil y X, y me parece que es un ejemplo que nos obliga a seguir pensando la región en esos términos, ¿no? La cantidad de actores, por eso digo que es necesario hacer un seguimiento muy de cerca y muy detallado, dando un paso para atrás y poniendo esto en el escenario internacional. ¿Qué otros factores están jugando que nos permitan encontrar similaridades y diferencias en términos de las regiones? Porque claramente la vivencia política de la juventud de esa generación Z es un elemento absolutamente nuevo, muy relacionado a las redes. Lo que está detrás de las redes es un actor que claramente está jugando políticamente. Tenemos que ver si estas cosas pasan a propósito o no, si son instigadas o no, pero eso es algo cuya respuesta no vamos a tener enseguida. Pero me parece que son dos elementos a seguir, porque además esas juventudes están elevando la temperatura en distintos países de Asia, ¿no? Y las cosas que están pasando en el este asiático también, en Indonesia, etcétera, pasan en gran medida por esa juventud. Entonces me parece que hay que hacer también una lectura de la experiencia política que esos jóvenes tienen y cómo eso se mediatiza a través de las redes. Continuamos analizando la problemática de las relaciones internacionales en Tiempo Internacional. Estamos en diálogo con Lía Rodríguez de la Vega. Ella es doctora en Relaciones Internacionales por USAL, es responsable de la Cátedra Libre de la India del Instituto de Relaciones Internacionales y subdirectora de Asuntos Asiáticos del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales. Lía, vos comentabas que resultaron objeto de ataque no solamente los edificios de gobierno, sino inclusive residencias particulares, y entre ellas residencias particulares de la oposición. Ahora la primera ministra es parte de un gobierno interino que tiene que llamar a elecciones. Y pregunto yo, ¿cuál es la identificación que tienen aquellos que lideraron el movimiento y el grueso del pueblo nepalí con los partidos tradicionales? Inclusive estaba viendo que hay un alcalde muy joven, Balej Shah, que es un rapero que la misma generación Z ahora mismo está postulando como primer ministro. ¿Qué se puede esperar de este proceso? ¿Los partidos tradicionales
van aparentemente a ser competitivos o va a haber una figura disruptiva que proceda de un espacio diferente a los partidos tradicionales, como ha pasado en tantos otros países? ¿Cuál es tu análisis sobre esta situación concreta? Mira, yo lo que creo es que necesariamente puede ser que surja alguna figura nueva, como el rapero en cuestión que vos estás mencionando. Lo que pasa es que la coyuntura es de una gravedad muy importante y no va a alcanzar con esta cuestión de... yo siempre pienso el ejemplo de Ucrania, ¿no? Y qué hubiera pasado si Ucrania hubiera tenido un político que tuviera experiencia en política, ¿no? Por eso digo que yo espero que prime la certeza y la claridad en este sentido, el llevar adelante estos procesos de transición de manera importante, de necesidad de cambios importantes, no solo en la economía, sino también en términos éticos, si vos querés, de la política con la población nepalí. Me parece que va a requerir de un equilibrio de ambas cosas. Por un lado, alguna renovación de la clase política en el sentido del ingreso de figuras más nuevas, probablemente eso va a pasar, pero por otro lado yo no veo tan fácil que los actores políticos que forman parte de la historia de Nepal fácilmente salgan del panorama, ¿no? Creo que sí pueden tener a lo mejor una baja, si vos querés, en los votos y tal, pero más allá de eso, también es cierto que se necesita experiencia política. Yo soy siempre partidaria de un mitad de camino donde confluyan las dos cosas, la experiencia y la novedad, probablemente porque las dos cosas contribuyen a algo mejor. Lía, para ir cerrando, ¿cuál es la situación actual ahora que está como primera ministra? Entiendo que hace unos 3 días Sushila Karki, ¿la situación se ha tranquilizado? ¿Siguen las manifestaciones violentas? ¿Hay pequeñas manifestaciones? ¿La gente está esperanzada y se tranquilizó? ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo en Nepal? Mira, de acuerdo a las noticias que recibimos, el nombramiento de ella en el gobierno interino, también es muy interesante que se haya elegido una mujer, ¿no? Esto también, digamos, es importante como reflexión para nosotros e inclusive en términos de agencia de las mujeres en Nepal. Pareciera que las tensiones empiezan a reducirse, pero en realidad ella tiene que atravesar estos 6 meses. Y entonces la cosa inmediata no es la respuesta. Nosotros tenemos que ver de acá a un mes cómo se va conteniendo este periodo de transición, ¿no? Me parece que es todo muy sobre los acontecimientos como para tener más certezas. Y yo insisto, va a haber que atravesar estos 6 meses, esa va a ser la prueba de fuego que creo que vamos a estar siguiendo todos de cerca, ¿no? Porque, insisto, siendo un estado tapón entre China e India, de verdad que cualquier desorden que pueda haber acá es algo que preocupa no solo al resto de Asia, a esos dos grandes en particular. Lía, por lo tanto, esta no va a ser nuestra última charla al respecto. Estamos en conversación y cerrando la nota con Lidia Rodríguez de la Vega, doctora en Relaciones Internacionales por la USAL, responsable de la Cátedra Libre de la India del Instituto de Relaciones Internacionales, subdirectora de Asuntos de Asia del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales. Lía, muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros en Tiempo Internacional. Muchas gracias a ustedes. Los hechos internacionales más importantes, analizados por docentes e investigadores del IRI, en Tiempo Internacional. El pasado 13 de septiembre, las calles de Londres fueron el escenario de una masiva protesta contra las políticas migratorias del gobierno laborista de Keir Starmer, donde las banderas de San Jorge y la Unión Jack ondearon junto a consignas como "Take back control of our borders" y "We want our country back". A continuación vamos a compartir un texto que escribió Federico Bacarezza, quien es el secretario del Departamento de Europa del Instituto, sobre este hecho. El título del texto es "Marcha migratoria en Londres, la batalla por la identidad británica en el espejo del post-Brexit". Este evento, más allá de su impacto político inmediato, refleja las profundas tensiones identitarias que persisten en el Reino Unido en la era post-Brexit y evidencia la pugna entre dos visiones antagónicas de la britanidad, una anclada en un pasado imperial imaginado y otra que abraza el cosmopolitismo del siglo XXI. La retórica de los manifestantes, analizada desde la perspectiva de Paul Gilroy en After Empire de 2004,
revela lo que el autor denomina melancolía postimperial, la incapacidad de procesar la pérdida de un estatus imperial racializado y asumir plenamente la diversidad contemporánea. En este contexto, el reclamo de recuperar el control trasciende lo migratorio y se convierte en una batalla por la narrativa nacional, donde la identidad británica se disputa entre la nostalgia de un legado histórico idealizado y las demandas irreversibles de un mundo globalizado. Esta construcción del otro, ahora encarnado en el inmigrante, actualiza el mecanismo que Linda Colley describió en Britons en 1992, donde la identidad británica se forjó históricamente en oposición a enemigos externos, desde la Francia católica hasta los territorios coloniales. El gobierno de Starmer enfrenta así el dilema de conciliar los derechos humanos con las demandas de soberanía, mientras la protesta expresa la crisis de legitimidad del Estado como un árbitro identitario, un conflicto que David Goldhart, The Road to Somewhere, de 2017, atribuye a la división entre los Anywheres, cosmopolitas, y los Somewheres, arraigados en territorios. Sin embargo, la contraprotesta simultánea en defensa de los derechos de los inmigrantes revela que la sociedad británica dista de ser homogénea. Esta polarización, lejos de ser un fenómeno aislado, ejemplifica lo que Stuart Hall conceptualizó como la naturaleza no esencialista de la identidad, un campo de batalla discursivo en constante renegociación. En definitiva, estas movilizaciones representan un capítulo más en la disputa por redefinir la britanidad, donde el verdadero desafío no reside en refugiarse en la nostalgia de un pasado idealizado, sino en construir una identidad postimperial que reconozca que la grandeza de las naciones se mide por su capacidad de adaptación y su liderazgo en el orden internacional y no por su resistencia al cambio. Actividades de los integrantes del IRI. El Centro de Estudios Sudamericanos y el Centro de Reflexión Política Internacional invita al 12º encuentro del CERPI y la 10ª jornada del CENSUD, denominada Argentina y la región en un mundo sin reglas, que se desarrollará el próximo 25 de septiembre de 2025 en formato virtual, analizar y presentar trabajos referidos a la política exterior argentina como a las políticas sudamericanas en sus diversos aspectos. La jornada estará abierta a diversas disciplinas como las ciencias políticas, la historia, el derecho, la epistemología, la metodología y la economía, entre otros. Para mayor información y acceder a este evento, que se realiza cada 2 años en la sede del Instituto de Relaciones Internacionales, podrá enviar un mail a serpi.censud@iri.edu.ar o visitando la página del Instituto de Relaciones Internacionales. El encuentro se encuentra coordinado por el doctor Alejandro Simonov del Centro de Reflexión Política Internacional y por la doctora Laura Bogado Bordázar y la magíster Laura Mayra Bono, ambas del Centro de Estudios Sudamericanos del Departamento de América Latina y el Caribe del IRI. Muchas gracias. En el IRI se dictan 3 carreras de posgrado: la maestría en Relaciones Internacionales, el doctorado en Relaciones Internacionales y la especialización en estudios chinos. En el IRI se dicta el doctorado en Relaciones Internacionales categorizado A, excelente, por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, CONEAU. En el mes de septiembre se dictará el curso acreditable Fundamentos del Proceso de Investigación, Metodología, Métodos y Técnicas en el marco del doctorado en Relaciones Internacionales. El curso estará a cargo del doctor Leandro Sánchez y constará de 4 encuentros que se desarrollarán los días martes 16 y 30 de septiembre y 14 y 28 de octubre, en todos los casos de 18 a 21 horas. En el mes de octubre se dictará el crédito doctoral El campo de la cooperación internacional en las actuales formas de las relaciones internacionales, a cargo del doctor Javier Zuraski. Las clases tendrán lugar los días 10, 17, 24 y 31 de octubre. África subsahariana en el sistema internacional contemporáneo es el título del crédito doctoral que dictarán las doctoras Gladys Lecchini y Carla Morazo,
los días 22, 23, 29 y 30 de octubre. El próximo mes de noviembre, la doctora Bárbara Baboleo dictará el crédito doctoral Asia-Pacífico en las Relaciones Internacionales. Este crédito tendrá lugar en 5 clases que se desarrollarán el 7, 8, 14 y 28 de noviembre y el 5 de diciembre. Continuamos analizando la problemática de las relaciones internacionales en tiempo internacional. Continuamos con la actualidad global. Israel-Yemen. Ataques aéreos israelíes matan al menos a 35 personas en Saná. Ataques israelíes en Yemen mataron al menos a 35 personas e hirieron a más de 130, según un informe del Ministerio de Salud controlado por los hutíes. El ejército israelí dijo que interceptó un misil disparado desde Yemen, donde los rebeldes hutíes han lanzado regularmente ataques en respuesta a la guerra de Israel en Gaza. El Reino Unido despide al embajador de Estados Unidos, Peter Mandelson, por sus vínculos con Epstein. El primer ministro británico, Keir Starmer, despidió el pasado 11 de septiembre al embajador Peter Mandelson debido a nueva información sobre sus vínculos con el delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein. Apodado el Príncipe de las Tinieblas durante sus años como estratega mediático, Mandelson había sido nombrado embajador del Reino Unido en Estados Unidos en febrero. El Parlamento Europeo vota la suspensión del acuerdo comercial con Israel. Con 305 votos a favor, el Parlamento Europeo optó por la suspensión del acuerdo comercial con Israel y el cese de la ayuda bilateral tal y como había anunciado la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen. Aunque la resolución no es vinculante, tiene un importante peso político, ya que refleja una postura cada vez más crítica dentro de la Unión hacia el gobierno de Benjamín Netanyahu en el contexto de la actual crisis en Oriente Medio. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la declaración sobre un Estado palestino, pero sin Hamás. Con una abrumadora mayoría, la Asamblea General de la ONU votó a favor de la Declaración de Nueva York, destinada a dar un nuevo impulso a la solución de 2 estados, Israel y Palestina, pero excluye la participación de Hamás. En tanto, el ejército israelí intensificó sus bombardeos en Gaza, donde el pasado 12 de septiembre asesinó al menos a 40 personas, según fuentes sanitarias. El Estado catarí insta al mundo a poner fin a los dobles raseros y pide exigirle cuentas a Israel. El primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, instó a la comunidad internacional a rechazar los dobles raseros y a responsabilizar a Israel tras lanzar un ataque sin precedentes contra miembros de Hamás en Doha. El ataque, condenado incluso por el presidente Donald Trump, provocó una cumbre de emergencia, aunque Washington envió a Israel al secretario de Estado Marco Rubio en señal de apoyo. Análisis de la actualidad en tiempo internacional. Buenas tardes a todos, mi nombre es Juan Alberto Rial, les agradezco que me acompañen y les doy la bienvenida al análisis de noticias en tiempo internacional, el mundo en 7 días. Estamos viviendo días extremadamente turbulentos, el tema de Medio Oriente aparece como una de las cuestiones centrales. Este martes ha iniciado el gobierno de Israel la operación para que las fuerzas de defensa israelíes ocupen definitivamente Gaza y lleven a cabo lo que ellos señalan que es la destrucción del aparato militar de Hamás, lo cual implícitamente también va a llevar a la destrucción de la ciudad de Gaza. La gente está tratando de encontrar resguardo en otros lugares, pero Gaza se ha vuelto un lugar inseguro en su totalidad. Los 144 kilómetros cuadrados de Gaza están sometidos constantemente a ataques, ya sea desde el norte, ya sea desde el sur, y ahora Gaza City se ha convertido en el siguiente objetivo militar de la Fuerza de Defensa israelíes. Es paradójico que se esté llevando adelante esto cuando en términos teóricos se estaba terminando de negociarse un alto al fuego entre Hamás e Israel. De hecho, las condiciones ya habían sido aceptadas por Hamás. El gobierno de los Estados Unidos ya le había comunicado a Israel de manera oficial que podía entrar en vigencia. Sin embargo, en las últimas horas, columnas de blindados están dirigiéndose a lo que queda de la ciudad de Gaza, que es lo que puede decirse, ya que la franja prácticamente se ha convertido en un campo de demolición, en tierra arrasada,
Ahora mismo se están dando los ataques con los blindados, como señalábamos, bombardeos por parte de la Fuerza Aérea, pero también por parte de la Armada israelí que está atacando desde la costa de Gaza. De hecho, el primer ministro israelí, en uno de sus múltiples juicios que está enfrentando por corrupción, hacía la manifestación política de que estaban lanzando la operación en Gaza. En este aspecto hay que señalar también que se produjo la visita del secretario de Estado Marco Rubio a Israel, donde reiteró su inquebrantable apoyo a la posición adoptada por Israel al respecto. En esa misma gira se da la curiosidad de que Marco Rubio también visita a Qatar, donde se encontró con el emir de Qatar, al cual le comunicó que entendía que Qatar era el único capaz de llevar adelante una mediación que llegara a buen puerto. Qatar es donde ahora mismo se aloja también la delegación diplomática de Hamás, el brazo político de este grupo, que no es solamente un grupo armado, y se recordará que recientemente, el 9 de septiembre, Israel llevó adelante un ataque aéreo en Doha, que es la capital de Qatar, donde buscó eliminar a los altos mandos de Hamás como respuesta a un atentado terrorista que tuviera lugar en territorio de Cisjordania por parte de Hamás. De hecho, esto le valió el repudio internacional porque supuestamente con esa delegación se estaban llevando adelante las negociaciones. Se produjo el ataque en un tercer estado, que es el negociador, que es un tercero imparcial. No es estrictamente el negociador, sino el mediador, y fue como respuesta a un atentado terrorista del cual probablemente el brazo político no tuviera conocimiento. Esto es indicativo de la absoluta ausencia de voluntad por parte del gobierno de Israel en llegar a un acuerdo que pudiera garantizar un alto al fuego. Ahora mismo los 2 millones de gazetíes se encuentran atrapados entre los ataques que de manera sistemática la Fuerza de Defensa israelí hacen en el sur de Gaza, en Rafah, en la frontera con Egipto, y ahora están siendo atacados desde el norte por las fuerzas que han decidido ocupar Gaza City y desde la costa, como señalábamos al principio. En ese sentido, es interesante algo sucedido en los últimos días, porque en el marco de la Organización de las Naciones Unidas se produjeron 2 hechos centrales, extremadamente importantes para traer a colación una comisión de investigadores independientes que trabajó en el seno de las Naciones Unidas. Ha señalado que la política llevada adelante por Israel en la Franja de Gaza es calificable como genocidio, algo de lo cual hablábamos también en el encuentro de la semana pasada, porque la Organización de Expertos en Materia de Genocidio es una asociación, una ONG que reúne a 500 expertos en materia de genocidio, muchos de ellos expertos en el Holocausto. Señalaron también que las conductas llevadas adelante por Israel eran calificables como genocidio. Bueno, ahora también la Comisión de Expertos Independientes de Naciones Unidas le ha identificado el tipo penal, si se quiere, de genocidio a las conductas que está llevando adelante el gobierno de Israel en la Franja de Gaza. Ya no son solamente algunos países antisemitas, entre comillas, como dice el gobierno de Tel Aviv. Tal es el caso de Sudáfrica, por ejemplo, que denunció a Israel ante la Corte Penal Internacional. Ya no son algunos países del sur mundial, ya no son expertos que son académicos los que señalan esta cuestión, sino que inclusive es la Organización de Naciones Unidas a través de un comité de expertos independientes quien califica de tal manera a la conducta israelí en territorio de Gaza.
Este grupo señala, entre otras cosas, la cantidad de refugiados, la cantidad de civiles que han sido víctimas de los ataques, la utilización del hambre como herramienta de guerra, la búsqueda justamente por parte del gobierno de Israel de desplazar a los gazetíes de la Franja de Gaza para poder anexarla. De hecho, la Comisión de Naciones Unidas puso nombre y apellido entre los responsables, el presidente de Israel como responsable, Isaac Herzog, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y al ex ministro de Defensa entre diciembre del 2022 y 2024, Yoav Gallant. La comisión lo que detalla, entre otras cosas, es cómo ha caído la esperanza de vida en Gaza, que se redujo prácticamente a la mitad, de 75,5 años al inicio del conflicto en el 2023 a 40,5 años un año después, y a 34,9 en la actualidad. La comisión también informa la destrucción de una clínica de fertilidad y de 4 embriones y 1.000 muestras de espermas y huevos sin fertilizar que se encontraban allí, a lo que Israel respondió con su retórica tradicional de antisemitismo y visión incompleta que solo beneficia a Hamás. Por otro lado, algo muy importante se produjo este 12 de septiembre, ya que en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas, que es el órgano plenario donde todos los Estados miembros tienen representación y que es el que puede discutir todas y cada una de las cuestiones que caen dentro de la esfera de competencia de la Organización de Naciones Unidas, se votó una resolución donde se apoya la denominada Declaración de Nueva York en una cumbre que fue convocada por Francia y Arabia Saudita. En esa declaración de Nueva York, en primer lugar, algo que Israel manifiesta que no ha sucedido de manera expresa, en este caso palmariamente es así. Los integrantes de las Naciones Unidas condenan los atentados terroristas llevados adelante por Hamás el 7 de octubre del año 2023. Y lo que buscan en la resolución es revitalizar la solución, la bendita solución de 2 estados que todavía sigue sin resolver, Palestina e Israel conviviendo de manera pacífica, y el desarme de Hamás. Allí se establece una hoja de ruta única para materializar la solución de 2 estados, según el discurso del representante de Francia. Al presentar la resolución, se pide un alto al fuego en Gaza, la liberación de todos los palestinos, el desarme de Hamás y la exclusión de Hamás del gobierno de Gaza en favor del gobierno de la Autoridad de Palestina. De hecho, el representante francés señalaba que la única expectativa para la paz en la región es el establecimiento de un Estado palestino viable y soberano, y la normalización de las relaciones entre Israel y los Estados árabes, y el establecimiento de garantías de seguridad colectivas, incluidas por y para Israel. La resolución fue votada de manera favorable por 142 países, 10 votaron en contra y 12 se abstuvieron. Entre los votos en contra, naturalmente, se cuenta el voto de los Estados Unidos, el voto de Hungría, que es bastante tradicional, pero se sienta un peligrosísimo precedente con el voto en contra de la República Argentina, que ha reconocido a Palestina como Estado. Y el hecho de votar esto en contra puede influir de manera negativa en algo sobre el cual el gobierno argentino no está prestando atención, que uno pudiera decir en términos menores es el apoyo político requerido cuando la cuestión Malvinas es sometida a votación en el seno del Comité de Descolonización, pero también es un peligroso precedente en cuanto al reconocimiento del ejercicio de la fuerza y la ocupación militar de territorio de otra entidad política ya reconocida, como es el caso de Palestina, y el juego inarmónico en este caso que hace con la cuestión de las Islas Malvinas para nosotros. Existen instituciones como el Stoppel en el derecho internacional que impiden a los estados beneficiarse de sus propias contradicciones, y aquí empiezan a darse indicios que
desde nuestra perspectiva como estudiosos del derecho internacional, pueden convertirse en un boomerang en el futuro del reclamo soberano argentino sobre nuestras islas del Atlántico Sur. Les habla Juan Alberto Rial, soy secretario del Instituto de Relaciones Internacionales y estamos aquí compartiendo estos minutos en tiempo internacional, el mundo en 7 días. No es lo único que está sucediendo entre las noticias más importantes del escenario internacional. Continúa y crece la tensión en el Caribe. El día 2 de septiembre, Estados Unidos, a través del ejercicio de la Fuerza Armada, ya que se trató de integrantes de sus Fuerzas Armadas, Marines, buques de la Armada, aviones de la Fuerza Aérea que están desplegados en Puerto Rico, llevaron adelante un ataque, el hundimiento de una lancha con 12 personas, una embarcación de pequeño porte con 12 personas que supuestamente estaban traficando drogas. Esto se produjo fuera del mar territorial de Venezuela, pero dentro de lo que se conoce como zona económica exclusiva, no es zona absolutamente internacional. Allí está claro que Venezuela no tiene competencias más que para administrar los recursos pesqueros. Es la zona económica exclusiva y tiene ese objetivo, pero también es cierto que Estados Unidos no tiene jurisdicción para llevar adelante este tipo de acciones porque acá hay una cuestión que está siendo sometida a discusión en el ámbito doméstico. Tradicionalmente es la Guardia Pesquera quien lleva adelante este tipo de acciones de naturaleza policial y no suelen involucrar un ataque directo a la embarcación, sino que en términos genéricos esas embarcaciones son detenidas, sus ocupantes son apresados y son juzgados por las autoridades judiciales competentes y si se tratara de inmigrantes, como hay una sospecha muy seria al respecto, se lleva adelante su deportación. Esto se está agravando porque el día de ayer, el 15 de septiembre, se produjo un nuevo ataque, lo ha reconocido el presidente Donald Trump, ha asegurado que ha sido en cumplimiento de sus órdenes y se destruyó otra pequeña embarcación, esta vez con 3 ocupantes, según Donald Trump, terroristas peligrosos que estaban traficando drogas que se llevaban hacia Estados Unidos. Acá hay 2 cuestiones que están empezando a preocupar también en el ámbito doméstico americano, no solo a los demócratas, sino también a los republicanos, es el hecho de haber calificado a un cartel de narcotráfico como terrorista, que es el caso del cartel de los Soles, cuya jefatura está siendo ejercida en términos teóricos por el presidente Nicolás Maduro y que tiene en su integración a la cúpula militar de las Fuerzas Armadas venezolanas, de allí la denominación de Soles, porque forma parte de los distintivos que esos integrantes de las Fuerzas Armadas tienen en su uniforme, y se ha fijado una recompensa de $50 millones para aquel que pudiera colaborar con la captura del presidente Maduro. A tales efectos fueron movilizadas las Fuerzas Armadas hacia el Caribe. En términos constitucionales en Estados Unidos, el estado de guerra es declarado por el presidente con autorización del Senado, lo cual aquí no ha sucedido, porque si en definitiva se califica como terroristas a los grupos narcotraficantes y se utilizan las Fuerzas Armadas, se estaría haciendo una suerte de guerra contra el terrorismo, tal como llamara a la cruzada en contra de Al Qaeda en un primer momento el presidente George W. Bush después de los atentados del 2001, el 11 de septiembre del 2001. Y allí ahora están permaneciendo en una elevada tensión entre Washington y Caracas. Caracas ha llamado a una movilización general, alega que tiene una fuerza de 4,5 millones de milicianos. Esto es muy puesto en duda por los expertos que no creen que tengan esa capacidad de movilización. Y Diosdado Cabello, uno de los grandes, quizás el hombre fuerte del régimen, ha señalado que si Estados Unidos osara invadir a Venezuela, le espera una guerra de 100 años, donde más temprano que tarde las Fuerzas Armadas americanas terminarían siendo derrotadas,
lo cual también genera enormes dudas en los expertos que señalan que no hay tal capacidad militar, porque las Fuerzas Armadas venezolanas y los milicianos no tienen el grado de preparación, no hay un grado de conjuntez, no han desarrollado una gran capacidad de conjuntez que le permita operar de manera sistemática. El armamento es obsoleto o en muchos casos hay inconsistencias porque hay armamento americano ya un tanto vetusto y también hay armas chinas y rusas que no necesariamente son interoperables. Pero la realidad es que allí está viéndose esta suerte de zozobra con Donald Trump dando órdenes de ataque donde hay personas que están siendo ejecutadas de manera sumaria sin que haya necesariamente pruebas de que forman parte de esos carteles del narcotráfico, como señala Washington. Ahora mismo, insisto, estamos viviendo momentos de zozobra con la operación militar en Gaza y no se avisoran buenas noticias al respecto. Es probable que el proceso de paz no se encuentre en stand-by, sino que se encuentre en un punto muerto y sea poco probable que avance. Y los resultados de esta operación seguramente van a recaer en la población civil gazetí, donde van acumulándose las víctimas fatales y el número ya es extremadamente difícil de calcular y mucho más difícilmente digerible. Les habló Juan Alberto Rial en Tiempo Internacional, El Mundo en 7 días, quien les agradece nuevamente por habernos acompañado. Pueden comunicarse con nosotros a nuestro correo tiempointernacional@iri.edu.ar. Pueden visitar nuestra página www.iri.edu.ar o pueden visitar también nuestro canal de YouTube, donde estaremos compartiendo con ustedes diferentes producciones del Instituto de Relaciones Internacionales, incluida este mismo programa. Será entonces hasta dentro de una semana. Muchas gracias y muy buena semana para ustedes. Tiempo Internacional. El mundo en 7 días. El programa del Instituto de Relaciones Internacionales.